Monterrey. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de actividades del Seminario Estratégico de Administración Municipal. Nos da mucho gusto tenerlos hoy aquí reunidos en el Campus Monterrey y bueno, también tener a todos los funcionarios públicos en los diferentes campus del Tecnológico de Monterrey que nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, deseamos que este día sea igual o de mayor éxito que el de ayer. El tema que vamos a abordar hoy va a ser contabilidad gubernamental, armonización contable, reportes de acuerdo a la nueva ley gubernamental. Y como primera conferencia vamos a tener la participación de Enrique Castro Villalobos, que nos va a hacer favor de hablar de este tema. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes bajo este nuevo formato de comunicación y de vinculación. Creo que la parte interesante es cómo esta institución pone el conocimiento en las nuevas administraciones públicas. Pero seguramente este nuevo formato de vinculación lo podemos ver en el sentido de la sistematización y los medios de comunicación a la orden de las políticas públicas. Sin embargo, creo que no debemos de quedarnos ahí. Estas políticas públicas, cómo poderlas llegar al tema de los resultados, al tema de la transformación. Estamos seguros que la incorporación del tema que hoy vamos a comentar, o de los temas que hoy vamos a comentar, me refiero específicamente a la armonización contable y el brazo derecho, que es los programas presupuestarios del PBR, vendrán a fortalecer, vendrán a contribuir en la gestión de las nuevas administraciones. Recordemos que la nueva ley de contabilidad gubernamental, desde su inicio hace 6 años, ha tenido un avance importante, tanto a nivel federal, estatal como municipal. ¿Sí? Esta reestructura, por así llamarla, hacendaria, ha venido a optimizar la contabilidad gubernamental de los diversos niveles de gobierno. Y evidentemente esta contabilidad gubernamental ha permitido generar confianza y certidumbre en las administraciones. Confianza y certidumbre en el manejo de los recursos públicos. ¿Sí? Sin duda alguna que la incorporación de estos temas en las condiciones actuales, y me refiero a lo que está sucediendo en el tema de las finanzas públicas, no solamente nacionales, sino a nivel mundial, vendrá a contribuir. Hablo del tema del petróleo, que no es desconocido para nosotros. Hablo del tema de la fluctuación de la flotación de las monedas, ¿sí? Entonces, cómo el tema de la armonización y cómo el tema del presupuesto en base a resultados serán aliados en las nuevas administraciones. Finalmente, esto con la vinculación de los dos instrumentos de política pública más importante con los que cuenta el municipio. Y me refiero a la ley de ingresos y a la ley de presupuesto, ¿sí? Estos dos instrumentos con los que cuenta el municipio para incidir positivamente en el tema de desarrollo económico y de desarrollo social. Pero aquí propiamente la pregunta es, ¿cómo capitalizar estas herramientas en este momento? Me refiero a esos dos instrumentos de finanzas públicas, como es la armonización y los programas presupuestarios. Vamos a hacer una pequeña semblanza de lo que es la armonización contable. Bien, la armonización contable representa una parte específica de la contabilidad financiera, presupuestal y programática, específicamente y referida a las administraciones que ejercen un gasto público. Y cuando hablo de administraciones o de entidades que ejercen el gasto público, me estoy refiriendo a estas casi 10.000 entidades
que a nivel nacional están recibiendo recursos y que lo ejercen bajo sus diferentes modalidades. Y hablo modalidades en función de las atribuciones que tienen, de la parte de justicia, de la parte de infraestructura, de la parte social. Estas 10.000 entidades, ¿cómo han estado transformando el tema? La problemática, ¿qué podemos identificar en este momento? ¿Sí? Que existen ejecutores del gasto, estas 10.000 entidades a nivel nacional, que tienen normas y que tienen controles y una contabilidad gubernamental distinta. Eso es lo que está sucediendo o lo que ha venido sucediendo en estos momentos. Que estas entidades, ¿sí?, tenían normas, tenían controles y tenían contabilidades distintas. Evidentemente esta información financiera era difícil de ser comparada y difícil de ser integrada. Comparada me refiero a que revisar una cuenta pública de Tijuana, una cuenta pública de Mérida, era casi imposible. Integrada, evidentemente, porque no se podía hacer una consolidación. Ya en este momento podemos identificar que hay una consolidación de las contabilidades a nivel de las entidades. Asimismo, no existían términos idénticos, ni metodologías, ni criterios, y por supuesto, mucho menos estados financieros homologados. ¿Esto a qué nos llevaba? A tener una dificultad en la forma de estar revisando y de estar comparando estas contabilidades. Y cuando hablo de la evaluación, me refiero específicamente a que no se tenía la forma de cómo estar entregando resultados a la población. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la propuesta? La propuesta fue muy sencilla. Registros contables armonizados y estados financieros homologados. Esa fue la propuesta que se manejó, insisto, registros contables armonizados y estados financieros homologados. Esa fue la propuesta que se manejó. ¿Cómo se logró? Esto se logró gracias a una reforma a la Constitución, específicamente el artículo 73 de la Constitución, reformas en 3 temas fundamentales: en la parte de la contabilidad gubernamental, en el tema del gasto público y en el tema de la fiscalización. De la contabilidad gubernamental, mediante la implementación y la publicación de la nueva ley de contabilidad. En el tema del gasto, me refiero a la implementación de los presupuestos en base a resultados, y finalmente en la fiscalización, mediante la aparición de un nuevo concepto en los órganos de fiscalización. Y me refiero al concepto de auditorías al desempeño, es decir, cómo el órgano de fiscalización, más allá de estar llevando a cabo auditorías contables o financieras, se ve la necesidad de estar incorporando estas auditorías al desempeño. En esta gráfica podemos identificar cómo se puede entender la nueva ley de contabilidad gubernamental. Por un lado, ¿sí?, el marco conceptual, los postulados básicos, ¿sí?, y en la parte central los acuerdos de la CONAC. La CONAC es el Consejo Nacional de Armonización Contable, que viene siendo el órgano encargado de la emisión de las normas y de los procedimientos. Este Consejo Nacional de Armonización Contable, ¿qué legisla? Legisla normas desde el punto de vista de un plan de cuentas, legisla en el tema de la valoración de los activos, de los manuales de contabilidad, es decir, cómo se deben de registrar las operaciones, y también legisla en el tema del ingreso y del gasto. Y en el tema del ingreso, a través de la emisión o a través de la identificación de las distintas etapas contables, es decir, desde que el presupuesto es autorizado hasta que el recurso es ejercido. Y por el lado del ingreso, la captación correspondiente. Esto a través de un blindaje, a través de un marco jurídico, generando o garantizando información financiera. Este sería un concepto muy general, muy global, de cómo es el manejo de la nueva ley de contabilidad gubernamental.
¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es lo que se está identificando? Superar las diferencias conceptuales, normativas y técnicas que registran los distintos sistemas contables. Ese es el objetivo fundamental de la nueva ley de contabilidad gubernamental. Evidentemente, mejorar en forma sustancial el gasto. Y aquí una pequeña semblanza. En el tema del gasto, la forma como se puede mejorar la calidad y el ejercicio es a través de indicadores y a través de metas. Recordemos que lo que no se mide no se mejora. En ese sentido, en el momento en el que al gasto les estamos tratando de mejorar a través de indicadores y el ejercicio a través de nuevas metas. Y también, evidentemente, fortalecer la capacidad técnica de los órganos de fiscalización. Este nuevo concepto que hoy vemos en las distintas leyes de fiscalización de los estados, cuando identificamos y hablamos de indicadores de desempeño y de auditorías al desempeño. Entonces, esos son los objetivos fundamentales que busca la nueva ley de contabilidad gubernamental. Aquí podemos identificar de alguna manera cuáles son el concepto global de esta nueva ley de contabilidad gubernamental. En la parte superior de la izquierda, las distintas clasificaciones del gasto, ¿sí? La clasificación administrativa, económica y funcional. La clasificación administrativa se refiere a qué ente es el que está ejerciendo el gasto. La económica se refiere a los distintos rubros, como se está erogando, por capítulo 1000, 2000, 3000 hasta el 9000. Finalmente, la funcional, que se refiere a las actividades sustantivas de la dependencia. Esto es por el lado de la clasificación. Por el lado de las etapas contables, podemos identificar tanto en el ingreso como el gasto cómo es el flujo o cómo es el ciclo de los recursos, desde su autorización o aprobación por parte del Congreso hasta su liquidación. La información programática, que se refiere a la forma, a la manera como se está llevando el control de los recursos, el manual de contabilidad, un catálogo de bienes y al final esto está circunscrito a las cuentas públicas que tienen que llevar a cabo los municipios mensualmente. Esto traducido en el tema de los sistemas contables. Evidentemente esto no sería posible si en la contabilidad gubernamental de los municipios no existe un sistema que permita llevar a cabo todas estas funciones. Este sistema del que estamos hablando, ¿qué es lo que involucra? Involucra un sistema integral. Y al hablar de un sistema integral me refiero a los distintos módulos que debe tener esta aplicación. El módulo de presupuesto, el módulo de contabilidad, el módulo financiero, el módulo de recursos humanos. Estas son las características que debe tener un sistema de contabilidad gubernamental. Operaciones en línea. Me refiero a que bajo las aplicaciones los movimientos se pueden estar llevando a cabo de manera inmediata. Generación de información en tiempo real. Sin ser evidentemente cierres financieros, pero sí se pueden llevar a cabo reportes periódicos diarios de cómo se está llevando a cabo la contabilidad gubernamental. Información adecuada a cada nivel dentro de la organización. Es decir, cada perfil de la organización, del municipio, podrá tener acceso a esta información y finalmente el diseño y los reportes que se estarán emitiendo. Esas son las características que debe tener un sistema de contabilidad gubernamental. Este sería un producto, el producto de los sistemas contables, y lo podemos identificar desde el punto de vista del ingreso y del gasto. Del lado derecho vemos que hay un equilibrio entre la ley de ingresos y la ley de presupuesto, y eso se da en el momento en que se autorizan estas dos leyes, ¿sí? Por el lado del ingreso a través del estimado, por el lado del gasto a través del aprobado. ¿Cuál es el siguiente paso? A lo largo de la gestión o a lo largo del ejercicio se van haciendo ajustes o adecuaciones al presupuesto de tal manera que se van modificando desde cómo inicia. En el ingreso, a través de la llegada de nuevos recursos,
se llega al modificado, y en el gasto de la misma manera. Nuevas necesidades de recursos se van dando, pero al final de cuentas se tiene que estar llevando a cabo un equilibrio presupuestal, ¿sí? En este nuevo sistema aparece conceptos que anteriormente no se encontraba, como es el devengado, tanto por la parte del ingreso como por la parte del gasto. El devengado en la parte del ingreso obliga a que en la contabilidad se tienen que incorporar aquellos activos o aquellos recursos que puedan ser susceptibles de cobrarse por parte del municipio. Y el ejemplo claro es de aquellos impuestos que de alguna manera no han sido cobrados en años anteriores, obliga a tener que estarse incorporando independientemente de su gestión. En el caso del gasto, el devengado sería el reconocimiento de los compromisos que tiene el municipio en el pago, independientemente de la fecha de liquidación. Si lo vemos desde el punto de vista del flujo de efectivo, ¿sí?, llegamos al recaudado y al pagado, es decir, cómo por el lado del ingreso, ¿sí?, se llega a un punto de recaudación, por el lado del gasto, el recurso que ha sido liquidado. Este es un resultado propiamente de los sistemas de contabilidad que los municipios tienen que estar implementando, tienen que estar manejando, ¿sí? Este sería un ejemplo de un reporte de la contabilidad, de un sistema de contabilidad gubernamental. En la parte superior, la franja azul, estamos viendo por el lado del ingreso los momentos contables, es decir, la primera, el estimado, ampliaciones que se dan durante el ejercicio, un modificado, un recaudado y finalmente el resultado. Y en la parte inferior, las distintas clasificaciones. Este es un reporte que emiten los sistemas desde el punto de vista del ingreso. Por la parte del gasto, igual en la parte superior estamos viendo cómo el recurso se va desplazando desde el asignado, las ampliaciones que se van dando, las modificaciones, el devengado y el liquidado. Y también estamos viendo en las franjas de abajo, estamos viendo cómo se va identificando los distintos clasificadores. Por objeto del gasto, la clasificación administrativa, por fuente de financiamiento y la parte programática. Esto es una forma de estar viendo la contabilidad desde distintos ángulos. Ustedes imagínense que están viendo un presupuesto, este presupuesto suma el mismo saldo, vamos a pensar que son 100 pesos, estos 100 pesos lo estamos viendo por objeto del gasto. Objeto del gasto significa las partidas que se están usando, ya sea el capítulo 1000, que son honorarios, sueldos y honorarios, el capítulo 2000, que son los bienes que requiere el municipio, el capítulo 3000, los gastos. De la misma manera, la clasificación administrativa nos permite identificar qué entidad es la que está ejerciendo el recurso, si es seguridad pública, si es obra pública, si es desarrollo económico, desarrollo social. Identificar también las fuentes de financiamiento. Al final de cuentas, estas distintas clasificaciones nos están permitiendo ver el gasto desde distintos ángulos, dando la misma cantidad. Estos son dos de los reportes que permiten este sistema de contabilidad gubernamental generar. ¿Cuál ha sido las ventajas o cuáles han sido los beneficios que se ha tenido en ese sentido? Una contabilidad automatizada, ¿sí? Una contabilidad en tiempo real, ¿sí? Y en tiempo real me refiero a que en el momento en que se está registrando cualquier movimiento en el municipio, está afectando la parte presupuestal y la parte contable. Una vinculación contable y presupuestal, mismos procesos contables y presupuestales, mejora el proceso de flujos financieros, ¿sí? Y cuando hablo de esta vinculación me refiero a que tanto lo que es el activo, pasivo y el patrimonio, como es los ingresos y el gasto,
en la parte de flujos financieros, como son las entradas y salidas, están consolidadas o están integradas en este sistema. También los cierres financieros que se van dando durante el ejercicio, insisto, sin ser de alguna manera definitivos, pero el sistema lo va permitiendo, descentralizar el presupuesto sin perder el control del gasto y finalmente elimina la duplicidad de procesos. Esas serían las principales características que estamos encontrando en un sistema de contabilidad gubernamental. Bien, me gustaría pasar a el resultado de esta contabilidad armonizada, ¿sí? Si bien ha sido un trabajo importante a lo largo de estos años el llevar a cabo esta armonización y esta homologación, no es suficiente el hecho de que esta información quede plasmada en las cuentas públicas. La pregunta es cómo poder utilizar esta información en la toma de decisiones. Cómo estos estados financieros armonizados pueden tener un impacto tanto en la sociedad, en la población, ¿sí? Cómo a través de estos estados, que vamos a ver en un momento más, se pueden tomar decisiones y se puede estar generando esta contribución al crecimiento y al desarrollo. Estos son algunos de los estados financieros que emite la nueva ley de contabilidad gubernamental. Me refiero al estado de situación financiera, ese sería el primero. El segundo es el estado de actividades, lo vamos a explicar en un momento. El tercero es el estado de variación en la hacienda pública. Un cuarto, que es el estado de flujo de efectivo. El estado de cambios en la situación financiera. Y, por último, el estado analítico de deuda y otros pasivos. La recomendación a las nuevas administraciones es la incorporación de indicadores, ¿sí? Evidentemente podemos identificar toda una serie de indicadores desde el punto de vista del fortalecimiento del ingreso, indicadores del gasto, indicadores para mejorar la calidad y el control del gasto, indicadores de deuda, indicadores de recursos federales, indicadores de recursos propios, pero evidentemente aquí la recomendación es la incorporación de indicadores, sin entrar en una polémica de cuántos tipos de indicadores, de qué forma. Yo creo que aquí cada municipio tendrá que ir desarrollando sus propios indicadores, ¿sí? Sería tropicalizar a las características y condiciones de cada municipio esta necesidad de estar incorporando. Evidentemente, podemos identificar que hay distintas metodologías para el desarrollo de indicadores. Actualmente ya hay metodologías, hay formatos para que cada municipio pueda llevar a cabo este desarrollo de estos indicadores. Vamos a revisar, vamos a analizar de alguna manera cada uno de estos estados, estos estados financieros, que seguramente será un aliado, un verdadero aliado para las nuevas administraciones municipales. El estado de situación financiera viene siendo lo que en una empresa privada es el balance general. ¿Qué podemos encontrar en este balance general? La parte del activo, la parte del pasivo y la parte del patrimonio. Este estado de situación financiera nos indica la disponibilidad y exigibilidad de recursos. En la siguiente lámina podemos identificar los componentes de este estado de situación financiera, como es el activo, como es el pasivo y como es el patrimonio. Yo aquí quisiera hacer una consideración en el tema de algunos de estos rubros, de esas cuentas. En el caso del activo, vamos a identificar tres cuentas fundamentales: lo que es el efectivo, lo que son bancos y lo que son inversiones. Estas tres cuentas fundamentales están circunscritas a un tiempo, es decir, en el caso de las inversiones, son inversiones que se dan en un plazo máximo de tres meses. En el caso del pasivo, el pasivo circulante, nos podrá identificar aquellos
aquellas obligaciones que no sobrepasen un periodo de un año. En el caso del activo circulante podemos identificar algunos rubros, como es el caso de los bancos, donde podremos ver cantidades importantes. Aquí habrá que identificar si estas cantidades efectivamente corresponden a una disposición inmediata. Puede verse de alguna manera contaminado este saldo por recursos que no puedan ser utilizados por la administración y pueden ser generados por algunos convenios o por algunos orígenes de recursos del ramo 33 que de alguna manera están ahí en este rubro del estado del activo circulante, pero que difícilmente la administración podrá estar utilizando. Aquí sí, entonces, hacer un análisis de que en el activo circulante van a encontrar estas tres cuentas: la cuenta de efectivo, la cuenta de bancos y la cuenta de inversiones, ¿sí? En la cuenta de bancos, identificar si efectivamente pueden tener la disponibilidad de esos recursos o se trata de recursos que llegaron al municipio, pero que difícilmente van a poder utilizar en este momento. Y por el lado del pasivo, identificar las deudas o los proveedores, siempre y cuando no sobrepase a un año. En el tema del activo no circulante, identificamos tres cuentas importantes. Una es las obras en proceso, dos son las obras terminadas, ¿sí? Y tres son los terrenos. Habrá que identificar efectivamente si estas cuentas han sido actualizadas o han sido validadas o no. Por otra parte, su contraparte en el tema del patrimonio, ¿sí? Este sería de alguna manera uno de los reportes financieros que emanan del sistema de contabilidad. Habrá que tener cuidado en su análisis. El segundo estado que podemos encontrar es el estado de actividades. Si lo queremos comparar con un informe de una empresa privada, pudiera ser el estado de pérdidas y ganancias. Desde el punto de vista de la contabilidad gubernamental se identifica como el estado de actividades, y lo que nos indica es el ahorro o el desahorro que tiene la entidad, es decir, si hay remanentes o si se está generando un déficit en la administración pública. Aquí podemos identificar cuáles son las principales cuentas que están siendo incorporadas: los ingresos de gestión, las participaciones, aportaciones y subsidios, que es la parte federal, y desde el punto de vista del gasto, el gasto de funcionamiento y las transferencias y participaciones. Quiero hacer hincapié en algunas de las cuentas que estamos revisando. Los ingresos de gestión juegan un papel fundamental porque en la medida que estos ingresos de gestión se estén fortaleciendo, el tema de las participaciones será incrementando. Recordemos que a partir del 2007 cambió el esquema de participar recursos a los estados y a los municipios. Actualmente, la diferencia entre lo que se está recaudando del 2007 al año actual se distribuye bajo fórmulas distintas, donde el 30% de este ingreso adicional que está recaudando la Secretaría de Hacienda se distribuye en función de los ingresos propios. ¿A qué es a lo que voy? Este coeficiente, como la Secretaría de Hacienda distribuye los recursos a los estados y a los municipios, está en función, primero, del Producto Interno Bruto, dos, del fortalecimiento de los ingresos propios, y tres, del número de habitantes. En la medida que los municipios estén fortaleciendo sus ingresos propios, este copete de recursos que está recibiendo o que está captando la Secretaría de Hacienda serán distribuidos en aquellos municipios y estados que estén reportando mejor
su recaudación. Aquí la sugerencia entonces es el fortalecimiento de estos ingresos de gestión, y hablo específicamente de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, porque en la medida que se esté fortaleciendo este rubro, ¿sí?, el tema de las participaciones podrá ser mayor. Es un ejercicio que seguramente los municipios y los estados a nivel nacional están llevando a cabo, pero en la medida que el municipio logre hacerlo, evidentemente se estará llevando una parte importante de esta distribución. En el caso de los gastos de funcionamiento, propiamente es el capítulo 1000, que son sueldos y honorarios, el capítulo 2000, que son los útiles o los elementos que requiere el municipio, y el capítulo 3000 es la parte de los contratos y de los gastos. Este estado de actividades pudiera transformarse en otro tipo de herramientas y de instrumentos. Me refiero a cómo cambiar o cómo utilizar este estado de actividades en un modelo de desempeño presupuestal. ¿Sí? A lo que voy es, si bien la información que viene en un estado de actividades es importante, pero llevarlo a un segundo plano, a convertir este estado de actividades en un modelo de desempeño presupuestal donde podamos estar identificando en este modelo cifras importantes. Por ejemplo, cuáles son los ingresos y gastos de operación, los ingresos y gastos de capitales, los ingresos y gastos de financiamiento. Este modelo de desempeño presupuestal va a permitir poder identificar cuál es la fuente de estos recursos y cómo se está fondeando el gasto. Al final vamos a poder identificar los remanentes, si esos remanentes son de recursos propios o esos remanentes son de recursos estatales o de recursos federales. Y si esto lo llevamos de manera mensual, se puede dar la oportunidad de estar incorporando estos recursos a nuevas obras, a nuevos proyectos. Puede ser utilizado estos remanentes incluso para la disminución de las deudas que tiene el municipio, o puede estar utilizándose estos remanentes para poder llevar a cabo déficit presupuestales. Entonces, aquí es cómo estar cambiando o cómo estar utilizando este estado de actividades a un modelo de desempeño presupuestal. El siguiente formato de información financiera es el estado de variación en la hacienda pública. Este formato anteriormente no se estaba llevando a cabo, y lo que nos indica este tercer estado financiero es cuál es el cambio que está sufriendo el patrimonio del municipio. Y cuando hablo de patrimonio me refiero en dos rubros, ¿sí?, a los ingresos o las pérdidas o utilidades que está recibiendo el municipio de ejercicios anteriores o lo que está sucediendo en el ejercicio actual. Este cambio en la situación financiera del municipio se ve plasmado en el estado de variación en la hacienda pública. Podemos identificar, por ejemplo, varias cuentas que se ven afectadas. Una de ellas es el tema de las reservas. Si efectivamente estas reservas están valuadas a precios actuales. Otras son las aportaciones que se han recibido a lo largo de los años, ¿sí? Y entonces esto nos permite estar identificando de manera actualizada cuál es el estado de variación de la hacienda pública. Un siguiente reporte que se genera del sistema de contabilidad gubernamental es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo nos identifica la capacidad que tiene el municipio de generar recursos, ¿sí? Pero también nos identifica la capacidad que tiene el municipio para llevar a cabo, para utilizar estos flujos, ¿de acuerdo? Si bien una de las características del municipio es la atribución de cobrar ingresos,
Este estado nos permite identificar si efectivamente el municipio está llevando a cabo esas atribuciones, pero también de la misma manera si estos recursos se están aplicando de acuerdo a un programa. Y aquí podemos identificar en el flujo de efectivo tres aspectos. Flujos de efectivo derivados de las actividades de operación. Flujos de efectivo derivados de la inversión y flujos de efectivo derivados del financiamiento. Podemos identificar si efectivamente un recurso que ha sido contratado, una deuda que ha sido contratada por el municipio, se está ejerciendo, ¿sí? Podemos identificar si un convenio que llegó de la Federación está siendo aplicado para el tema de las inversiones, o estamos identificando si los flujos que estamos recibiendo para el gasto de operación se están llevando a cabo. Este documento es importante porque nos permite identificar cuál es el comportamiento en flujos del municipio. Otro documento que también vale la pena identificar es el estado de cambios en la situación financiera. Y este estado de cambios en la situación financiera se hace mediante la comparación de dos periodos, y es ver cómo estas cuentas se están moviendo o se están variando a lo largo del ejercicio. Un siguiente reporte que es generado por el Estado es el estado analítico de deuda y otros pasivos, es decir, identificar cuando inicia la administración con qué pasivos está contando, cuáles son los que tiene registrado, y al final de la administración cuáles son los pasivos que tiene registrado. Y hablo de pasivos tanto de deudas como de pago a proveedores, y eso lo podemos identificar en el estado analítico de deuda y de otros pasivos, ¿sí? Esta información es importante. Sin embargo, si aparece en las cuentas públicas, evidentemente no podemos estar aprovechando esta información, ¿sí? La recomendación que se ha dado, la recomendación que hemos dado, ha sido el estar generando indicadores financieros e indicadores de gestión, ¿sí? Cada municipio tendrá la oportunidad de llevar a cabo este diseño y construcción de indicadores. Y hablo de indicadores de ingresos, indicadores de gastos, indicadores de fiscalización, indicadores de recursos federales, ¿sí? Vamos a compartir con ustedes algunos de los indicadores que se pudieran estar generando por parte de los municipios. Uno de ellos, indicadores de flexibilidad financiera, indicadores de ingresos propios, indicadores de capacidad para asumir el gasto operativo, indicadores de capacidad de inversión, indicadores de gasto de obra pública y acciones sociales per cápita, indicadores de importancia del servicio de la deuda con el ingreso disponible, indicadores de crecimiento de participaciones e indicadores de generación de economías. Estos serían algunos de los indicadores que se pudieran estar incorporando en la administración y que son generados, es producto de la información financiera que ya obra en la administración. Vamos a revisar algunos de ellos. El indicador de la flexibilidad financiera está compuesto por los ingresos propios, por las participaciones y por uno de los fondos del ramo 33, que es el Fortamun, ¿sí? Y en contraparte con el servicio de la deuda y del gasto corriente. Este indicador nos está reflejando cuál es de cada peso que tiene el municipio no etiquetado, cuánto está destinando al gasto corriente y al gasto del servicio de la deuda, ¿sí? De cada peso que se tiene, cuánto se destina al servicio y cuánto se destina al gasto corriente,
¿de acuerdo? Evidentemente el remanente pudiera ser utilizado para atender los temas sociales o los temas de infraestructura básica o la parte de infraestructura para la competitividad. Este es uno de los indicadores mayormente utilizados, el de flexibilidad financiera, y permite también identificar esta capacidad de reasignación de recursos, es decir, cuál es la flexibilidad que tiene el municipio para incorporar o para mover sus recursos, ¿de acuerdo? Un siguiente indicador que podemos identificar es el ingreso per cápita. Y esto nos indica cuántos de los ingresos que está recibiendo el municipio están destinados a la población, ¿sí? Cuántos de los ingresos propios, al final de cuentas, llegan a la población específica, cuánto de las participaciones también se están destinando a los temas sociales. Es un rubro importante ver cómo a lo largo de los años ha sido el desempeño y la evolución de estos indicadores. Un tercer indicador es la capacidad para asumir el gasto corriente, y esto nos dice cuánto de los ingresos propios y de las participaciones, que son los ingresos no etiquetados, se están destinando propiamente al gasto corriente. ¿Cuánto de un peso que está recibiendo el municipio, ¿sí?, se destina a la parte del gasto corriente? Cuando hablo del gasto corriente me refiero específicamente al capítulo 1000, al capítulo 2000 y al capítulo 3000, ¿de acuerdo? Un siguiente indicador es la capacidad que tiene el municipio para destinar a gasto de inversión. Recordemos que como gasto de inversión es la parte que se destina a temas de infraestructura básica, a temas de infraestructura para la competitividad. Históricamente en los municipios se ha identificado como una media, como un promedio de un 10 a un 15%. Esto quiere decir que de 100 pesos que está recibiendo el municipio, tan solo un 15%, entre un 10 y un 15% se está destinando a gastos de inversión. Aquí la pregunta es cómo estar fortaleciendo este gasto de inversión que incide directamente en la parte de la población. También podemos identificar cómo a lo largo de los años este gasto corriente ha ido ganando terreno en sentido negativo y cómo ha estado limitando la presencia en el gasto de inversión. Un siguiente indicador es el gasto en obra pública y acciones sociales per cápita, y este indicador nos permite identificar cuántos recursos de inversión en obra y en acciones sociales se están destinando a la población. El reto en este momento es que este indicador se vea fortalecido. El otro indicador es la importancia del servicio de la deuda en el ingreso disponible. Y aquí nos dice cuánto del servicio de la deuda, cuánto representa el servicio de la deuda contra los ingresos propios y contra las participaciones, ¿sí? Es un indicador importante que se tendrá que estar tomando en consideración. El siguiente es el crecimiento real de las participaciones. Y aquí lo podemos identificar cuál ha sido la evolución de las participaciones en los últimos años. Esta es la fórmula que se está tomando en cuenta. Y hago reflexión a lo que comentaba hace un momento, cómo de esta diferencia de recursos que la Secretaría de Hacienda está recibiendo, está recaudando, son distribuidos, ¿sí? En el momento en que los municipios están mejorando sus ingresos propios, y hablo fundamentalmente de dos rubros, que es el tema del predial y el tema de las cuotas del agua. En la medida que estos ingresos se vean fortalecidos, esta diferencia en la recaudación se irá a aquellos municipios que estén mejorando esta fórmula. De ahí la importancia de estar haciendo mucho hincapié en el fortalecimiento de los ingresos propios. Adelante. Yo creo que a todos nos interesa esto.
recursos influir? Por ejemplo, ahorita el cobro del agua pues tiene que ver con una paraestatal que es agua de drenaje. ¿Cómo puede influir el municipio para que esto se eficientice? Evidentemente eso tendrá que ser a través de una vinculación entre los niveles de gobierno, la parte estatal y la parte municipal, ¿sí? Eh, esta, esta distribución adicional de recursos a nivel a nivel de las participaciones afecta no solamente al Estado, afecta también a los municipios. En la medida que se haga este alineamiento estatal y municipal, evidentemente se estará fortaleciendo. El estar revisando estas cuotas, ¿sí?, de manera regular beneficia al Estado y también beneficia al municipio. Hay aspectos donde de alguna manera se está omitiendo el cobro de este impuesto o se está omitiendo la actualización de los valores. Pero es un tema que si bien eh, también afecta al Estado y también afecta a los municipios. Entonces aquí sí tendrá que haber una alineación en los dos órdenes de gobierno, a nivel estatal y a nivel municipal, porque es un hecho, otros estados, otras entidades lo estarán haciendo. En el caso de Nuevo León, o en el caso de Jalisco, en el caso de Aguascalientes, van a estar trabajando para estar actualizando estos coeficientes. Entonces aquí la pregunta o la respuesta muy concreta es, tiene que haber una alineación, una vinculación a nivel estatal y a nivel municipal. En la medida que se esté fortaleciendo este rubro, este gap, en el caso de los ingresos de la Secretaría de Hacienda, irán a aquellos estados y aquellos municipios que estén trabajando este rubro. El mismo caso es el tema del predial. ¿Sí? El tema del predial. En la medida que se estén actualizando los registros, en la medida que se esté llevando a cabo el cobro eficiente de este rubro, se estará fortaleciendo esta parte importante para los municipios, como es el caso de los ingresos no etiquetados. Hay un tema que seguramente ustedes han estado revisando, que es el tema de la tenencia, ¿sí? Cómo a partir del 2012 el tema de la tenencia, que era un impuesto federal, pasa a ser una atribución de los estados. Y aquí hubo una situación interesante, como algunos estados sí legislaron la tenencia y la convirtieron en un impuesto local. Otros estados definitivamente derogaron este impuesto. ¿Cuál es la diferencia o cuál puede ser la diferencia entre uno y otro? Aquellos estados que la legislaron, ¿sí?, tienen la prerrogativa, tienen la posibilidad de poder ir eliminando gradualmente un subsidio que se haya dado. Aquellos estados que no legislaron la tenencia, evidentemente poder implementar un rubro de esta naturaleza va a ser muy complicado, ¿sí? Sí reconocemos y visualizamos que una parte importante de los estados la legislaron, la convirtieron en un impuesto estatal, dieron un subsidio, pero que paulatinamente irán disminuyendo este subsidio, ¿de acuerdo? Sí. Y sin embargo hay otros estados que la derogaron y va a ser muy complicado que en los siguientes años puedan estar implementando un impuesto de esta naturaleza, ¿sí? Y al final de cuentas son recursos que dejaron de llegar al Estado, pero que también dejaron de llegar al municipio. La Hacienda Pública, la ley de Hacienda Pública establecía que cuando menos un 20% de estos recursos se iban a distribuir a los municipios. Entonces ha afectado evidentemente tanto a nivel del Estado como a nivel de los municipios. La pregunta es cómo poder compensar esos recursos que han dejado de llegar a través del fortalecimiento de los ingresos propios, ¿sí? Por un lado, la parte del impuesto predial, por otro lado, la parte de los ingresos de las cuotas del agua. Fuera de ello, realmente no hay una capacidad de los municipios para poder fortalecer sus ingresos propios, ¿de acuerdo? No sé si fue clara la pregunta, la respuesta. Nada más ahí, entonces para esta fórmula, Agua y Drenaje reporta el ingreso de agua potable de cada municipio.
Agua y Drenaje la reporta a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas de las entidades, y las entidades la reportan a la Secretaría de Hacienda. Y es en ese momento cuando la Secretaría de Hacienda revisa cuál ha sido esta mejora en los ingresos y de alguna manera hace esta distribución. Es el coeficiente que está permitiendo poder llevar a cabo la distribución del tema de las participaciones. Es importante este rubro porque es un recurso no etiquetado, a diferencia de las aportaciones, ¿sí? Las aportaciones del ramo 33. En el caso de los municipios identificamos dos fuentes, que es el FAISEM y el tema del Fortamun. El FAISEM con reglas de operación específicas, el Fortamun libre en cuanto a su aplicación. De ahí la necesidad de estar llevando a cabo su fortalecimiento. Sí. Muchas gracias. Otra de los indicadores que podemos estar identificando es la generación de economías. Cómo a lo largo del periodo se pueden estar llevando a cabo estos ajustes, específicamente del capítulo 1000, 2000 y 3000, ¿de acuerdo? Una de las situaciones que se están visualizando en este momento, estos aspectos a nivel de las finanzas públicas, ¿sí? Y cómo los municipios evidentemente tendrán que llevar a cabo algunas medidas de austeridad y de racionalidad. Este indicador podrá ser de gran utilidad para su implementación, ¿de acuerdo? Recordemos esta diferencia entre los ingresos que están recibiendo la Secretaría de Hacienda en el tema de los ingresos del petróleo, cómo está afectando tanto a los estados como a los municipios. Vamos a pasar a la forma como a nivel nacional se ha estado implementando la ley de contabilidad gubernamental, y se ha hecho a través de los consejos estatales de armonización contable, ¿de acuerdo? Podemos identificar que estos consejos estatales de armonización contable son los órganos internos que permiten su implementación. Es un órgano consultivo encargado de proponer, difundir y mantener los instrumentos de contabilidad gubernamental en los distintos poderes, ¿sí? La armonización contable implica al gobierno, implica a todos los organismos, desde el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, los órganos autónomos como son las universidades públicas, también implica a los tribunales. Entonces, ¿cómo llevar a cabo esta coordinación? Y a nivel de los estados, la forma como se ha llevado a cabo es a través de este Consejo Estatal de Armonización Contable. Muy seguramente a nivel de todas las entidades estos consejos ya están trabajando, y a las nuevas administraciones la recomendación es acercarse a estas entidades, donde en algunos estados estos consejos están circunscritos a la Secretaría de Finanzas. Cómo ver el avance, su incorporación, para que los mismos municipios puedan estarse incorporando. Estas serían algunas de las facultades que tiene un Consejo Estatal de Armonización Contable: difundir los instrumentos de armonización, emitir boletines periódicamente, proponer modificaciones al marco jurídico. Este Consejo Estatal de Armonización Contable es presidido en cada entidad por un presidente, en algunos casos es el secretario de Finanzas, y está coordinado a través de una unidad de contabilidad gubernamental, que en muchos casos es la propia Dirección de Contabilidad Gubernamental en las Secretarías de Finanzas, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha logrado en este sentido de la armonización contable? La emisión de estados financieros consolidados. El hablar de estados financieros consolidados me refiero a cómo llevar a cabo un ejercicio de consolidación de las cuentas públicas del Estado. Es decir,
cómo el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los órganos autónomos, los tribunales, tendrán que estar preparando esta información para poder llevar a cabo esta consolidación. Hay un marco jurídico ya establecido para llevar a cabo la consolidación, ya se tiene identificado cuáles son los rubros que se tendrán que estar generando y evidentemente se tendrá que contar con un sistema de consolidación. Esto va a permitir de alguna manera poder identificar una contabilidad global, una contabilidad de los estados. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Y a nivel de los municipios es importante porque va a permitir identificar cuál es el comportamiento del Estado en diferentes rubros, ¿sí? La sugerencia es que los municipios de alguna manera le den seguimiento a las cuentas públicas a través de este sistema de consolidación. Aquí podemos identificar los distintos tomos que forman parte de la consolidación, el tomo del Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y de los órganos autónomos. Lo que se está buscando finalmente es una consolidación de las cuentas públicas nacionales, como al final la suma de las cuentas públicas de los estados, de las entidades, tendrán que formar parte de una cuenta pública nacional, cuentas públicas nacionales. ¿Sí? Aquí vemos algunas disposiciones que están normando o que están legislando el tema de la consolidación, el artículo 52, el artículo 53 y el 54 de la cuenta, cuáles son el tipo de indicadores que se tendrá que estar incorporando. ¿Sí? Esta gráfica nos permite identificar la vinculación entre la armonización contable, entre el presupuesto en base a resultados y entre las cuentas públicas. Cómo se está desplazando desde la planeación, programación, presupuestación y ejecución del gasto. Son los reportes que emite este sistema de contabilidad, cómo hay esta vinculación desde el plan de gobierno, el presupuesto en base a resultados, los programas operativos anuales y la armonización contable. Son informes que son generados por este sistema de contabilidad y permite llevar a cabo esta alineación. ¿Cómo se le está abonando al tema de la transparencia y de la rendición de cuentas? Podemos identificar la claridad en la recepción y aplicación de los recursos, ¿sí? Esta es una forma como se está incorporando. La interpretación sobre las mismas bases, seguimiento del avance físico y financiero, hay una uniformidad en la presentación de la información financiera, un registro patrimonial, criterios claros de fiscalización y un modelo universal de cuenta pública. Esto sería la forma como se está conceptualizando la transparencia y rendición de cuentas emanado por la nueva ley de contabilidad gubernamental y por los presupuestos en base a resultados. Muy bien. Enrique, si hubiera alguna pregunta sí, por parte de los asistentes. De hecho, ya tenemos aquí una, que oportuna, ¿verdad? ¿Cómo están? Buen día. Justo llegando con las preguntas, y es del Campus Cuernavaca. Eric León y Vélez dice, ¿qué acciones se pueden establecer para mejorar las participaciones de los contribuyentes en un municipio donde los ingresos son nulos por el simple hecho de falta de cultura de pago? Bueno, evidentemente este es un problema de los distintos niveles de gobierno. En la medida que se logre informar cuál es el impacto de los recursos, evidentemente los contribuyentes estarán cumpliendo con sus obligaciones. Otra parte importante, hay que reconocer, es la capacidad que tendrán los municipios y los gobiernos de los estados para poder facilitar el pago de sus contribuciones. Esto va en beneficio de la misma sociedad. En la medida
que tengamos finanzas públicas sanas, en la medida que tengamos esta recaudación, estamos fortaleciendo de alguna manera las obras, la parte social y la parte económica. Hay que reconocer, también hay que reconocer que el fortalecimiento de los ingresos de un municipio no solamente está en función de la recaudación, también está en función de la forma como estamos ejerciendo el gasto. Es decir, sí es importante incrementar la recaudación, pero también es importante la forma como estamos gastando. El tema de la armonización y el tema de los presupuestos en base a resultados fundamentalmente, lo que está buscando es garantizar que los programas públicos tengan los recursos suficientes y necesarios, pero también está buscando que las acciones y estrategias que se están identificando se puedan cumplir, pero también está identificando que al final de cuentas esos recursos que se están destinando a los gastos públicos estén generando el impacto en la sociedad. Entonces sí es importante el fortalecimiento de los ingresos, pero también es importante la forma como estamos llevando a cabo el gasto. ¿Cómo se está llevando a cabo esta transición de identificar más que el gasto, los resultados que se están generando? Bien, abundando en el tema de la recaudación por el pago de agua, ¿qué toma en cuenta la Secretaría de Hacienda? ¿Toma en cuenta el número de usuarios que pagan o los montos que se pagan en un municipio? La Secretaría de Hacienda, para llevar a cabo el registro, ¿sí? Evidentemente esta es una fórmula, ¿sí? Pero esto viene desde los municipios, ¿sí? Esto implica el llevar la contabilidad, ¿sí? De cómo se está llevando a cabo la revisión de las tarifas, ¿sí? Es importante la revisión de las tarifas a nivel de los municipios, si efectivamente están actualizadas o no, reflejar si efectivamente esto corresponde a la forma como se está llevando a cabo el registro. También la vinculación que debe existir a nivel del municipio entre las distintas instancias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y es importante los registros que tenga las juntas municipales de agua, pero también es importante la vinculación o el cambio de datos que se tenga con otros organismos. Y me refiero a obra pública, me refiero a desarrollo urbano. Cómo este cruce de información va a estar permitiendo poder reflejar los datos más exactos. Es que en el caso de Nuevo León, pues no hay una junta municipal de agua potable, lo maneja directamente Agua y Drenaje de Monterrey para todos los municipios. Entonces obviamente estamos interesados en que la recaudación sea adecuada para que se incrementen las finanzas de los municipios, dada la fórmula que comentaba usted. Entonces lo importante va a ser que el municipio cheque en Agua y Drenaje de Monterrey lo de las tarifas para poder que haya una mejor recaudación para los municipios. Sí, ese es un tema que tendrá que estar alineado a nivel del Estado y a nivel del municipio. En la medida que los municipios, o en el caso de Nuevo León, en la medida que se haga un registro y un reporte eficiente, este incremento en las participaciones se estará reflejando, sin duda alguna, es una alineación. En otros estados, en otras entidades, los sistemas de agua potable son independientes, y la necesidad de que estos sistemas estén llevando a cabo la actualización de estas tarifas. Nos hemos encontrado que hay municipios que llevan años sin actualizar sus tarifas y evidentemente esto está impactando en sus ingresos. Puede ser el factor que dice no es tanto para que nos tomen como un municipio activo, ¿verdad? Un municipio eficiente y nos mejoren las participaciones. El caso sería en lo del agua, es individualizar las tomas que existen, que son comunitarias, para poder ampliar, que es lo que busca básicamente Hacienda, que la recaudación no sea de un solo usuario, o lo tengan a nombre de una comunidad
Cuando deja de pagar uno, lo que sucede en las comunidades, dejan de pagar 20 o 30 y te incrementa el pasivo de esa llave de agua, ¿verdad? Lo que hay que hacer es tratar de ver que Agua y Drenaje individualice a cada una de las casas y le llegue a cada quien, porque no te toman por el monto en el que estás recaudando, te toman por el número de medidores que estás creciendo, para que te tomen como un municipio que está activo. Sí, en realidad era mi pregunta original, si era lo más importante el monto o el número de medidores. Entonces parece que ya el compañero ya la respondió, gracias. Así es. Buen día. En todo caso, yo creo que como administrador del municipio tenemos que tener una vinculación con la gente de agua y drenaje. Hay que estar revisando constantemente que los usuarios estén pagando y haya más tomas, como decía el compañero. Sí, evidentemente, y la otra parte es cómo de alguna manera se están dando las facilidades a los usuarios para poder regularizarse. En algunas entidades existe una cartera vencida importante. Hay una cartera vencida importante y cómo, si bien es importante su cumplimiento, pero también es importante cómo el municipio puede estar llevando a cabo estas facilidades para su cumplimiento. Sí, pues, básicamente la recaudación por parte de agua no es tanto para o sea, no tenemos tanta injerencia en cobrar nosotros esos ingresos. Lo que pasa es que agua y drenaje, si deja de pagar una persona, puede durar un año y le reducen nada más el agua, o sea, no se la cortan. Entonces, pues, ¿cómo podemos nosotros como municipio en un momento dado tener un poquito más de injerencia en el cobro de agua? Sí, evidentemente la misma ley establece que no se puede reducir el suministro del agua, pero no se puede cortar, no se puede cortar. Sí. Tenemos otra pregunta ya, por favor. Sí, Ismael García Garza, estoy en el equipo de gobierno para la próxima administración en Pesquería Nuevo León. Es un comentario y dos preguntas ligadas en relación pues qué bueno, ¿verdad?, que la administración se esté modernizando y eficientando, sobre todo los controles de ingreso y egreso, ¿verdad? Inclusive eso está basado en la desconfianza y eso, qué bueno, ¿verdad?, porque bien ganado nos lo tenemos. La operación de los servicios que van dirigidos al ciudadano, que administrativamente se le llama cliente, está bien llamado, ¿verdad?, porque es el que paga los impuestos. Primero, ¿tienen considerado un parámetro o qué porcentaje de la inversión del gasto municipal, del presupuesto, debe destinarse a la administración y cuánto al área operativa, ¿verdad?, de los servicios que van dirigidos a la población? Llámese recursos humanos o X, ¿verdad?, todos los servicios, ¿verdad? O sea, si los servicios son eficientes, el ciudadano va a pagar con gusto, ¿verdad? Los servicios primarios y de bienestar familiar principalmente. O sea, no existe un exceso en el gasto de control en la administración. Esa pregunta, no sé si me explica en forma directa la pregunta. Evidentemente, un parámetro promedio, no, en lo general no existe. Sí identificamos que a nivel tanto estatal como municipal, entre un 10 o un 15% del gasto total se está destinando al gasto de inversión exclusivamente. La pregunta es cómo estar fortaleciendo este porcentaje. Una sugerencia, una recomendación es, y sobre todo para las nuevas administraciones, es el establecimiento, insisto, de indicadores, ¿sí? El establecimiento de indicadores va a permitir en el corto y mediano plazo estar identificando o estar llegando a estos puntos de equilibrio, ¿sí?
Es la única forma como se puede estar, ya lo comentamos, ya lo mencionamos, lo que no se mide no se logra mejorar, ¿sí? Entonces el establecimiento de estos indicadores evidentemente serán puntos de equilibrio que tendrán que estarse manejando. En la actualidad existen metodologías interesantes, en el caso de los municipios, para estar diseñando y para estar creando sus propios indicadores. Son esquemas, no son esquemas quizás muy caros, sino que ya son esquemas socializados para que los propios municipios puedan estar llevando a cabo este tipo de indicadores. Y me refiero a dos tipos de mediciones: indicadores de desempeño, que van muy relacionados con la parte del resultado hacia la sociedad, pero también indicadores de gestión e indicadores financieros. Cómo retroalimentar al municipio en la evolución y en el ejercicio de los recursos. Aquí la recomendación es implementen estos indicadores y vean la forma como se están desarrollando, cómo se están comportando y que los estén mejorando. Este tipo de indicadores, sin duda alguna, puede ser un buen aliciente, puede ser un buen motivo para la propia administración, ¿sí? Es una forma como los funcionarios públicos están viendo su desempeño, ¿sí? Si bien no hay otras formas de poder llevar a cabo esta compensación, el tema de los indicadores es importante. Entonces, desarrollen sus indicadores, poder identificar esquemas de medición global sería muy complicado. Yo creo que aquí lo más interesante, lo más importante es que a nivel de sus municipios lleven a cabo este diseño, esta construcción, y que por supuesto sean sujetos de medición periódica. Y cuando hablo periódica me refiero mensual, trimestral, y que permitan estar corrigiendo la evolución y que permitan estar tomando cada vez mejores decisiones. En concreto, estas dos herramientas de las que hemos hablado el día de hoy, hablo de la armonización contable y hablo de los programas presupuestarios, son instrumentos que seguramente van a permitir una mejor contribución en la gestión de los municipios. Evidentemente son aliados. Aquí lo interesante es la forma como podrán ser implementados en este aspecto. El tema de los programas presupuestarios es fundamental porque es la manera como se puede llevar a cabo el resultado, es la manera como se puede llevar a cabo la asignación de los recursos y el día de mañana un adelgazamiento. A nivel federal, esta forma de poder estar llevando a cabo el ejercicio de presupuestación del 2016 es en base a programas presupuestarios. Hemos escuchado que el gobierno federal va a llevar a cabo un ajuste aproximadamente en un 26% de los programas presupuestarios. Ellos llevan desde el 2008 una política de estar llevando a cabo programas presupuestarios. Si revisamos la cuenta pública a nivel federal, podemos identificar que cerca del 80% de sus registros, ¿sí?, es en base a programas presupuestarios, ¿sí? A nivel de los estados hay un avance importante, a nivel de los municipios también sería la forma como se puede estar incorporando, ¿sí?, el manejo de programas presupuestarios bajo las metodologías que se han estado estableciendo y que se han estado manejando. Enrique, muchísimas gracias. A nombre del Tecnológico de Monterrey te otorgamos un reconocimiento, agradecemos tu participación, el tiempo se nos viene encima. Gracias. Bueno, y tomamos un receso de 10 minutos, por favor, para regresar con el último bloque de servicios públicos, si son tan gentiles. Regresamos 10:30 en punto. Gracias.